gracias al Señor, ¿no? Son hermosos y lindos estos momentos, sobre todo cuando nos encontramos con hermanos que hace tiempo no veíamos y que nos da mucha alegría verlos, ¿no? El Señor no ha venido ni tampoco hemos partido, así que hay esperanza, ¿verdad?, en este proceso de perfección, ¿no?, de purificación que Dios quiere y hace en nuestras vidas. Y en ese contexto, ¿verdad?, de lo que es el proceso de purificación o de perfección que Dios hace en nuestra vida, o quiere hacer, ¿no?, en nuestra vida. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice Pablo, ¿no?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y en esa afirmación y en esa reflexión de Pablo, la verdad que hay una serie de situaciones de vida que tienen que ver precisamente con el propósito de Dios de perfeccionar y purificar nuestra vida. Porque acuérdense que la conversión no es el fin, sino que es el comienzo. El fin es el carácter de Cristo en nosotros, reflejar a Cristo en nuestra vida, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice también Pablo. De tal manera que en ese contexto, hoy día yo quiero compartir con ustedes una reflexión que a lo mejor es un poco inadecuada, rara, en fin, como queramos calificarla, sobre todo después de una semana de tiqui, ¿no es cierto?, no te la lleví y todo eso, no hay primera sin segunda, donde hemos vivido días de feriado, de familia, ¿verdad?, en torno tal vez a un asado, a una empanada, en fin, con todo un contexto de descanso, en fin, que es positivo, que es bueno, por supuesto que sí, a pesar de que hay detractores, ¿verdad?, detrás de todo eso. Sin embargo, no podemos perder de vista quiénes somos, ¿no?, y lo que Dios ha hecho en nosotros, y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, en esta cultura y en esta sociedad. Y desde esa perspectiva es relevante, ¿verdad?, no perder el norte, definitivamente. Pablo decía en Romanos 12:2, no permitan que el mundo los moldee, o no os conforméis, lo dice en la versión Reina Valera, ¿no? No os conforméis a este mundo, ¿no? Y planteaba definitivamente la renovación que se da en el hombre y la mujer cristiana a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Pero es relevante tener presente eso. El domingo pasado dábamos gracias a Dios por nuestra patria. Hicimos un pequeño Te Deum, ¿verdad? Hermanos bailaron cueca, ¿verdad? Hubo el grupo folclórico que todos los años nos acompaña, ¿verdad? Sonia con sus padres, con don Carlos y con Gabriela, ¿no es cierto?, nos acompañaron y dábamos gracias a Dios por nuestro país. Daba gracias a Dios por nuestras tradiciones, por nuestra libertad, ¿verdad? Incluso se leyó, Isidora leyó un pequeño extracto de lo que hizo un presidente hace años atrás, José Joaquín Pérez, ¿verdad?, cuando empieza de alguna forma a aflorar este sentido o sentimiento, ¿verdad?, de libertad de culto. Dimos gracias a Dios por eso. Pero Jesús nos dijo y nos recuerda de que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. Y yo quiero eso de alguna forma recalcarlo, no somos del mundo. Estamos, pero no somos. Y eso es tremendamente profundo, porque nos incorpora a una dimensión no de una élite, ¿verdad?, o la construcción de algún gueto, de alguna especie de estructura fortificada para no contaminarnos, porque eso no es bíblico. Precisamente, ¿verdad?, esto de no estar en el mundo, de estar en el mundo y no ser del mundo, planteó un desafío, y ha planteado un desafío definitivamente. Jesús mismo es en carne propia, ¿verdad?, el ejemplo de lo que es la encarnación. Si bien no era, estaba, y estuvo intensamente a través de su propia vida en el mundo. Y vivió, ¿verdad?, este proceso de purificación y de perfeccionamiento. En Hebreos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 5, el autor de Hebreos lo plantea. A pesar de ser hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. De tal manera que es algo que también nos compete a nosotros. Y por eso
en esta ocasión yo quiero hablar sobre el sufrimiento. Es un tema que cada cierto tiempo yo siempre lo rescato y lo vuelvo a plantear. Porque de alguna forma, ¿verdad?, esto de estar en el mundo muchas veces no nos permite, porque el mundo influencia muy fuerte. Influencia, ¿verdad?, de una manera muchas veces tan intensa que opaca nuestra fe. Nos resta un poco esta identidad que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Y si bien entendemos el hecho de que Jesús haya orado en Juan 17, de que si bien estábamos, no éramos, muchas veces nuestra vida no refleja definitivamente esa diferencia. Y cuando pasamos, por ejemplo, por etapas de sufrimiento, de dolor, de angustia, cuando de alguna forma se nos remece definitivamente el piso y nos enfrentamos a algo imprevisto, o nos enfrentamos, ¿verdad?, a aquello que no entendemos, o nos enfrentamos a aquello en lo cual no tenemos ninguna injerencia, no tenemos control, incluso a veces provocado por terceros, pareciera ser, ¿verdad?, que esta convicción en Jesucristo, esta realidad del Evangelio, la realidad de Dios, pareciera que es fuertemente cuestionada. Y de alguna manera, ¿verdad?, nos han hecho creer que si estamos en Dios no tenemos problema y que si estamos en Cristo tenemos todas las promesas y nos va bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esto que aflora y aparece en mi vida y que no lo puedo comprender? Todos están bien aparentemente, todos están en sus propias vidas, todos están con sus proyectos, con sus planes, ¿verdad? Miramos hacia el lado, hay algunos que surgen, que prosperan, ¿verdad? Y nosotros estamos sumidos en algo que jamás pensamos que íbamos a vivir. Cambió el escenario. Y es ahí, ¿verdad? Y por eso lo quise plantear en esta ocasión, porque estamos en presencia de una cultura que privilegia precisamente la prosperidad, que privilegia el éxito, que privilegia el mérito, que privilegia el placer, que privilegia el consumo, que privilegia de alguna forma, ¿verdad?, estos elementos que transforman nuestra vida, ¿verdad?, en un momento de placer, de comodidad, ¿verdad?, y estamos bien. Entonces, cuando aparece este otro escenario, la fe falla. El enemigo, que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, se aprovecha de esas circunstancias para hacernos dudar, para volver atrás, para cuestionar, y muchas veces lo logra enfriando nuestra fe. Entonces, por eso quise compartir con ustedes hoy día, aún dentro de este contexto de fiestas patrias, ¿no?, y en fin, todo esto que hemos vivido esta semana, entre paréntesis quieren, ¿cuánto se llama? Fijar otro feriado, para el 5 de octubre. Así que hay una corriente de diputados, ¿verdad?, creo que quieren presentarlo como proyecto de ley el 5 de octubre. O sea, este año, ¿verdad?, todos los feriados ha habido por ahí. Yo creo que nuestros hermanos extranjeros se han sorprendido, ¿verdad?, la cantidad de feriados pero no todos los años así, ¿no? Por eso quiero hablarles un poco sobre esto. Quiero que abran su Biblia en Job capítulo 1. La historia de Job está en capítulo 1 y capítulo 2. Y a partir de esos dos capítulos viene todo el resto del libro, ¿verdad?, donde hay una secuencia de reflexiones. Hay 3 amigos de Job que de alguna forma tratan de interpretar. Job es un ícono, ¿verdad?, de lo que es el sufrimiento. Y el resto de los capítulos es a partir, ¿verdad?, de lo que se menciona en el capítulo 1 y 2. Y lo vamos a leer en la versión NBI. Perdonen, yo uso 2, 3, hasta 4 versiones muchas veces, pero para compartirlo acá habitualmente apelo a la NBI porque lo encuentro que es un lenguaje más coloquial, digamos, ¿no?, más entendible. Si usted tiene la Reina Valera, no se sienta ofendido, ni mucho menos. Lo importante es llegar al texto de lo que Dios quiso revelar. Y dice Job, capítulo 1, yo no sé si me pueden ayudar atrás, Memo, con la ¿cuánto se llama? La imagen de la NBI. Dice, en la región de Uz
Había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabianos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Señor, Padre mío, en el nombre de Jesús, en tu presencia, Señor, seguimos un grupo de tus hijos e hijas en torno, Señor, a tu palabra. Y la verdad, Señor, que nos queremos acercar a un tema que es tan difícil, Señor, entenderlo, cuanto más vivirlo, Señor. Pero entendemos que esta revelación tuya maravillosa, tu propia palabra, Señor, tiene sentido y propósito, porque tú has permitido que relatos como este, Señor, aún estén vigentes al alcance, ¿verdad?, de nuestra lectura, al alcance, Señor, de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Porque sin duda, Señor, tú tienes un propósito, tú tienes algo que comunicar, tú tienes algo que decir, Señor. Y en medio, Señor, de toda esta cultura que nos rodea, Señor, en medio de este contexto, Padre Santo, que influencia de manera tan fuerte en nosotros,
que moldea nuestras motivaciones, Señor, que nos ayuda a estructurar prioridades, Señor, que abre, Dios mío, delante de nosotros metas, anhelos. Entendemos, Señor, que la historia, Señor, que hemos leído, el relato de Job, tiene un propósito, porque es tu palabra, Señor. Dios mío, permítenos detenernos. Yo te suplico que en esta hora nos ayudes a detenernos, Padre Santo, a calmar nuestra ansiedad. Tú sabes cómo llegó nuestro corazón en esta mañana hasta este lugar. Tú sabes por qué estamos acá. Quienes han venido, Señor, con un hambre y una sed de ti. Quienes han venido por un compromiso. Quienes han venido, Señor, con un corazón escéptico, tal vez endurecido, tal vez herido, frustrado. Tú sabes, Señor, lo que hoy día enfrenta nuestra vida, Señor. Por eso, Padre mío, permítenos detenernos y que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, puedan entrar definitivamente en este mundo interior de cada uno de nosotros, Padre mío, para entender, para reflexionar sobre esta dimensión humana, Señor, que rechazamos, que negamos, Dios mío, que nos preocupa tanto, Señor, tanto, porque la verdad que cuando la hemos vivido, Señor, nos ha sobrepasado. Tal vez más de alguien, Señor, en esta ocasión está viviendo un momento de dolor, de angustia, de sufrimiento. Con profundo respeto, mi Señor, apelamos a tu misericordia. Fortalece nuestra fe. Y ayúdanos a entender exactamente por qué quisiste, Señor, que tu palabra nos hablara de esta situación. Queremos luchar, Señor, contra esta lógica, Señor, humana del placer, de la comodidad, del escaso esfuerzo. Queremos, Señor, romper esta lógica humana, Señor, de no reflexionar, de no pensar la vida. Porque hay alguien que le interesa, Señor, estandarizar nuestras conductas, hacernos insensibles, incluso, Señor, hacernos arrogantes. Y cuando aparece algo que amenaza nuestro estatus y nuestra condición, nos desarma, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, este es un libro, la verdad que bastante complejo. Yo no quiero entrar en ciertas consideraciones más bien teológicas o exegéticas, ¿verdad? Porque ahí podríamos estar todo el resto del día. Ahora, si ustedes no tienen nada que hacer, nos podemos quedar, digamos, ¿no? Hacemos un choripán y estamos listos. Por consiguiente, yo me voy a referir a 4 o 5 elementos, porque hay algunos que incluso que plantean que esto no es una historia real. Entre paréntesis, Job es uno de los libros más antiguos que hay en la Biblia, el más antiguo del Antiguo Testamento, ¿no? Está dentro del grupo de libros que se considera como los libros de la sabiduría de la perspectiva hebrea, junto con Salmos, con Proverbios, junto con Cantar de los Cantares, con Eclesiastés. Y lo que sí es importante decir, ¿verdad?, es que bajo esta agrupación, estos libros, y bajo esta concepción de lo que es la sabiduría hebrea, la cosmovisión judía entiende a Dios como siempre presente. Es más, es un Dios con nosotros. No es el Dios, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad?, en esta tribuna, no es el Dios lejano, el Dios griego, entre comillas, ¿verdad?, que vive en el Olimpo, sino que es el Dios presente. Incluso cuando uno lee algunos versos del libro de Proverbios, uno se da cuenta que hay un hermosos capítulos respecto a la sabiduría. Uno se da cuenta que de alguna forma en esta cosmovisión, ¿verdad?, el sabio observa en aquello que hay virtud en la vida y a ello le atribuye sabiduría y le atribuye presencia de Dios, ¿no? Por consiguiente, estamos frente a un libro que quiere comunicarnos algo respecto de la presencia de Dios, respecto de la realidad humana,
¿verdad? Y cómo este Dios es partícipe absolutamente a través de un compromiso presente de esta realidad humana, que en este caso es el sufrimiento. Cuando usted revisa, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, usted se va a dar cuenta que hay algunos versículos, hay como 3 o 4 versículos, ¿verdad?, donde el sabio Salomón, a quien se le atribuye, ¿verdad?, la autoría de ese libro, encuentra que todo lo que él ha hecho en la vida es propio de la vanidad. Incluso él dice, ¿verdad?, que todo lo que él produjo, lo que él hizo, lo iba a disfrutar otro, porque él tenía que partir de la vida, de esta vida. Ahí es donde él plantea que hay tiempo para amar, tiempo para reír, tiempo para llorar, ¿verdad? Pero una de las cosas que hace el sabio es reflexionar sobre lo que es, por ejemplo, el comer y beber, ¿verdad?, como fruto del trabajo junto a los amigos. Incluso él dice en uno de los versículos, esto es don de Dios. De tal manera que nosotros en ese otro libro, que también está dentro de estos libros que tienen que ver con la sabiduría hebrea, se le atribuye a Dios presencia, fíjense qué interesante, en lo trivial, en aquello que tal vez no es tan profundo, pero que sí de alguna forma, ¿verdad?, bendice el alma humana y bendice al hombre, que es el hecho de comer, de beber, como fruto de su trabajo, junto a su familia, junto a sus amigos. Es decir, Dios, ¿verdad?, desde esta cosmovisión, está presente en lo más sencillo, en lo más simple, pero también en lo más complejo, en lo más doloroso, en lo más profundo. En una parrillada y en el sufrimiento de un funeral. Ojo, esto es emocionante. Dios presente en una parrillada familiar, donde hay respeto, donde hay dominio propio, donde nos escuchamos, donde damos gracias por los alimentos, donde nos reímos, donde nos interesamos por el otro, donde nos atendemos, donde nos servimos, pero también en el funeral, donde nos abrazamos, donde lloramos, donde nos confundimos, ¿verdad?, en preguntas que no tienen respuesta, pero Dios también está presente. Eso es lo que de alguna forma, ¿verdad?, se nos quiere comunicar. Y si nosotros lo extrapolamos, ¿verdad?, podemos definitivamente concluir que si hay alguien que le importa lo que tú haces cada día de tu vida, las 24 horas o las 24/7, es Dios. Si hay algo de lo cual tú puedes estar seguro, segura, es que Dios, ¿verdad?, está comprometido con tu vida. Porque si hay un libro que me habla, ¿verdad?, de que es don de Dios, algo que es tan trivial, aparentemente tan superficial, pero que también está en aquello que es profundo, que es duro, que es triste, es porque este Dios es espectacular. Sencillamente. Y no es el Dios, ojo, porque no es el Dios que nosotros muchas veces construimos, porque lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces somos nosotros, como hay ignorancia y no hay lectura de la palabra de Dios, nosotros tendemos a construir un Dios que no es el Dios bíblico. Por eso que cuando nos acercamos a esto, comienzan los cuestionamientos. Oye, fíjate, y dice que Satanás también se presentó a la presencia de Dios. ¿Y por qué Satanás entonces está en la presencia de Dios? Porque lo que hay en nosotros es una concepción del bien y del mal. Es como esa propaganda de hace muchos años atrás en Canal 13 donde aparecía el angelito. Los que somos más antiguos, ¿verdad? Yo nací el año 58. Perdónenme con los ejemplos, ¿verdad? Tengo que actualizarlo. Y por otro lado aparecía el diablito. Entonces peleaban los dos. Esa es la concepción que nosotros tenemos del mundo religioso, del mundo espiritual. Nos olvidamos que Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que Jesucristo con su sacrificio, ¿verdad?, absolutamente derrotó al mundo espiritual, incluso los exhibió públicamente, dice en el capítulo 2. Por consiguiente, la victoria es nuestra. No es una lucha, ¿verdad?, entre el bien y el mal, en que el bien muchas veces no sabe. No es eso. Lo que sucede, queridos amados, es que Dios ha decidido que este reino se construya, avance, ¿verdad?, y se manifieste a través de la iglesia. Y el problema somos nosotros, con nuestra fe, con nuestra consagración, con nuestra devoción, con nuestra lealtad, con nuestra fidelidad. Y este concepto, ¿verdad?,
o esta experiencia muchas veces mina definitivamente la coherencia y la consistencia de nuestro compromiso y de nuestra fe con Dios. Por ejemplo, lo primero que me gustaría que pudiésemos reparar en que en ese versículo uno se da cuenta definitivamente que Job está en la presencia de Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Esto está en el versículo 8. Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Fíjense lo que habla Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Carlos? ¿Te has puesto a pensar en mi sierva Cristina? ¿Te has puesto a pensar, verdad, en mi siervo Miguel? Es decir, hay detrás, verdad, de todo lo que nos relatan estos capítulos, algo que es evidente y que está dentro de esta cosmovisión judía. Dios está, Dios es. Y en ese texto nosotros encontramos definitivamente, verdad, de que está la presencia de Dios, absolutamente. Es decir, escribí aquí algunos pensamientos, los voy a leer, ¿verdad? Porque no quiero que quede nada afuera. Dice: hay una realidad espiritual evidente que rodea la vida humana. Es evidente. Están hablando de Job. Aparece en el relato un hombre prestigiado. En los primeros versículos se nos habla de que un hombre temeroso, él hacía sacrificios por sus hijos, él estaba preocupado por la condición espiritual de sus hijos, por consiguiente era un hombre de oración, era un hombre que tenía bienes y bastantes, era un hombre próspero, temeroso de Dios, ¿verdad? Y que tenía, ¿verdad?, una muy buena imagen. Usted lo puede leer en esos versículos que leímos al comienzo, ¿no? Por consiguiente, su vida era una vida que hasta ese momento, ¿verdad?, no presentaba inconvenientes. Se desarrollaba normalmente como la vida de un patriarca de aquella época, ¿verdad?, con la realidad de lo que se vivía en ese tiempo. Sin embargo, hay una realidad espiritual que rodeaba esa vida de Job. Y en el quehacer del hombre se advierte el mover de lo sobrenatural y la ocurrencia de sucesos que tienen su propósito, porque Dios está involucrado en ello y Dios es un Dios de propósitos. La existencia humana no está suelta, ni obedece a lo casuístico o lo accidental, no está subordinada a lo fortuito. Y esto es revelador porque frente a esta realidad debemos buscar entonces qué hay más allá. ¿Qué está queriendo hacer Dios? ¿O por qué lo está haciendo y permitiendo? En consecuencia, el dolor y el sufrimiento humano también están en la presencia de Dios, porque el hombre está en la presencia de Dios y Dios nos está queriendo decir algo en ello porque Él está incorporado en la realidad del hombre. No sé si es muy profundo este pensamiento, pero lo que quiero decir definitivamente, ¿verdad?, que si concluimos definitivamente la pertinencia de Dios en la vida humana, en su compromiso, en su presencia, en su interés, no solo, ¿verdad?, en lo trivial, en lo superficial, sino que también en lo profundo, en lo complejo, debo entender que si mi vida vive una situación de sufrimiento, ¿verdad?, una situación de crisis, es evidente que Dios también está presente en eso. Por supuesto que sí. Y de alguna forma, ¿verdad?, este relato nos revela eso. Mientras se desenvuelve la vida de Job, algo está pasando en lo sobrenatural, algo está pasando en lo espiritual. Aquí definitivamente, ¿verdad?, convergen lo sobrenatural, lo espiritual, con lo material, con lo humano. Y acceden, ¿verdad?, y se relacionan y conviven en torno a una familia, en torno a una persona, en torno a un mensaje que Dios quiere comunicar. A partir, ¿verdad?, de una realidad y de una vivencia y una experiencia humana. No sé cómo más hacer el énfasis. Lo que quiero decir, ¿verdad?, que lo que usted hoy día está viviendo no está ajeno, ya lo dije, no está ajeno a la realidad de Dios. Pero lo que sí le puedo decir, ¿verdad?, es que
hay algo que en lo sobrenatural y en lo espiritual hoy día está pasando en su vida. Es decir, la vida humana no es algo casuística, no es algo que sucedió por accidente, no es verdad algo, como diría un informático, no sé si se usa ese lenguaje ahora, random, así, ¿no? Al azar. Hay un sentido, hay un propósito, algo pasa en lo sobrenatural, en lo espiritual. Lo que pasa, ¿verdad?, que nosotros muchas veces no tenemos acceso a eso, o porque no tenemos sensibilidad, o porque no creemos. Porque hoy día el sistema, la cultura, quiere matar nuestra sensibilidad. Vivir el momento, disfrutar el momento, ¿no? Después de esta vida no hay otra, ¿no? Un año más, ¿qué más da? Todo se ha ido a dar, como el que lo vamos a cantar dentro de poco, ¿verdad? Vivimos. Incluso a veces no nos damos ni cuenta cuando empezamos a envejecer. Me acuerdo la primera vez que me dieron el asiento en la micro. Me sentí casi ofendido. Me dieron el asiento hace como 40 años atrás. Señor, siéntese. ¿Ah? O cuando algún chico sale de la universidad, después de haber estudiado pedagogía, ¿verdad?, y va a hacer su primera clase y le dicen la vieja o el viejo. Oye, si tengo 23 años, ya me dicen viejo o vieja. La vida pasa muy rápido. Y el sistema, ¿verdad?, esta Matrix, nos quiere insensibilizar. Pero hermanos, estamos en la presencia de Dios. Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Si me fuera a lo más profundo, al Seol, ¿no?, a lo más profundo, estás ahí. Si quisiera arrancarme a lo más lejano, ¿no?, también estás. Antes que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes. Desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú sabes mi sentarme y mi levantarme. Por eso que es relevante entender que en situaciones de prosperidad, de felicidad, de logro, ¿verdad?, de éxito, Dios está presente. Amén, aleluya, gracias Señor. En situaciones de dolor, de carencia, de aflicción, Dios también está presente. Eso es lo que de alguna forma quiero compartir con ustedes de este relato. Dios está. A pesar de que a veces no hay respuesta, a pesar, ¿verdad?, de que las olas con creces nos envuelven, a pesar, ¿verdad?, de que el terremoto es tan fuerte que las murallas se caen, a pesar, ¿verdad?, de que parece que el grito que sale de la garganta se ahogara, ¿verdad?, Dios está presente. Dios está presente. Y eso lo vemos en este relato. Lo segundo que también quería compartir con ustedes es que si hay algo que si hay algo que nos permite saber de qué estamos hechos, es el sufrimiento. Es cuando aflora realmente lo que somos y cómo es nuestro carácter. El sufrimiento nos desnuda. Puede sacar lo mejor, pero también puede sacar lo peor. Por eso que, ¿verdad?, el sufrimiento tiene un sentido. Yo le puse la bendición del sufrimiento o las bendiciones del sufrimiento. Pero refleja quiénes realmente somos, en quién confiamos. Y fíjense, en el texto que leímos, esta es una reflexión de Job. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras. Es cuando le avisan que sus hijos habían muerto, ¿no? Se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, afloró su mundo interior. Afloró, ¿verdad?, aquello en lo cual él creía. Afloró, ¿verdad?, su convicción, su certeza. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que es fácil decirlo, vos pastor. Es fácil leerlo.
Pero vivirlo es difícil. Por supuesto, por supuesto, todo el Evangelio es difícil vivirlo. Todo. Porque hasta en las situaciones de prosperidad, de logro, de éxito, también es difícil vivir ese momento, porque lo que aflora en mi corazón es arrogancia, es vanidad. Por eso que también está la historia de José. Por eso que también está la historia de Nehemías, que en su momento supieron dar la gloria a Dios. Momentos difíciles. ¿Cómo no va a ser difícil? Me llama, ¿verdad?, el presidente de la República y me concede la medalla al mérito, ¿verdad? Y me extiende, ¿verdad?, una renta vitalicia por servicios prestados al país. Soy entrevistado, ¿verdad?, en CNN. Me invitan a todos los programas faranduleros. No, aparezco en la editorial del Mercurio del día domingo. ¿Es una situación difícil? Por supuesto que es difícil. Solo que es placentera. Pero el desafío ante la fidelidad y la realidad de Dios en mi vida es el mismo. ¿A quién le doy la gloria? ¿A quién le doy la honra? ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién me ha ayudado? Todo el Evangelio es un desafío permanente. Por eso que en este caso, ¿verdad?, aflora, y tal vez con una realidad más profunda, más difícil, más compleja, porque hay dolor, el carácter de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Pero cómo? Miren la reacción de la esposa. Capítulo 2, versículo 9. ¿Todavía mantienes firme tu integridad?, le reprochó la esposa. Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía sigues creyendo? ¿No eres evangélico? Órale a tu Dios, po. Órale a tu Dios. ¿No dices que Él te ama? ¿No dice que la Biblia que Él es fiel? Mira cómo estás. Vas a seguir perdiendo el tiempo. Mira, yo conozco en Melipilla una mujer, ¿verdad?, que sanó al vecino. Y tú vas para allá, ¿verdad?, y se colocan unos mantos blancos. Tú tienes que decirle cuándo naciste y tienes que decirle, ¿verdad?, porque a lo mejor el astro, el sufrimiento revela quiénes somos, en quién creemos, en quién esperamos. Aflora nuestro carácter, nuestras convicciones y nuestras certezas. Por eso que es importante entender la expresión de Jesús. Están en el mundo, pero no son del mundo. Porque esa expresión, no son del mundo, significa definitivamente que las certezas, las convicciones, los hábitos, las costumbres, ¿verdad?, lo que de alguna forma, ¿verdad?, se ha construido, está en nuestro interior, es diferente. Así como el matrimonio, ¿no? En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, es un pacto, ¿no?, que de alguna forma nos compromete in extenso hasta que la muerte nos separe. ¿Cuánto más con Dios? Fíjense la diferencia. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo tercero quiero que podamos compartir, hermanos míos. El sufrimiento lleva a una profunda reflexión personal. Si hay algo que hace en nosotros la experiencia del sufrimiento, es hacernos pensar. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos? ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos? Y nosotros estamos en otra. Estamos sacándonos fotos, selfie. Me peino así, selfie.
Estamos en Instagram. Estamos en otra. ¿Verdad? Y Dios quiere hablarnos. Taller de matrimonio, retiro de mujeres, culto de oración. ¿Hay alguien? Y nosotros la selfie. Hasta que nos llega la crisis. Y cuando llega la crisis, cola. El sufrimiento nos hace pensar. Nos detiene. Porque hay algo que provoca el sufrimiento en nosotros. Nos da conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra finitud, de nuestra temporalidad. Nunca imaginé yo que vivir la artrosis en mis rodillas me iba a invalidar tanto. Les comparto mi experiencia. Siempre creí ser top one. Trotaba 5 o 6 veces al día, jugaba tenis, a la pelota, al fútbol. Y para mí el proceso de envejecimiento no ha sido fácil. Y delante de ustedes, que son mis hermanos, mi familia, se lo digo. Porque uno no toma conciencia, ¿verdad?, de estas cosas, de estos procesos que Dios permite, lo vamos a ver al final, con un propósito. Si hay algo, ¿verdad?, que nosotros olvidamos fácilmente, es que toda la gloria, absolutamente toda la gloria, es de Él. Que cuando Él llegó a nuestra vida, ¿verdad?, y cuando Él se manifestó, dejamos de ser esclavos del pecado, dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos, para ser esclavos de la justicia. Y nuestros miembros que estaban perdidos en el pecado, hoy día son ofrecidos, nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable, como culto racional. Romanos 12:1. Por consiguiente, ¿verdad?, Dios permite ese sufrimiento porque nos está hablando. Deja de hacer eso. Si sigues por ese camino vas a morir. Mi preocupación, ¿verdad?, no es el hoy tuyo. Mi preocupación es tu eternidad. Porque hoy puedes vivir la experiencia del cáncer, pero te imaginas, ¿verdad?, la muerte eterna. La preocupación de Dios, ¿verdad?, no es solo el hoy, sino que es lo eterno. De tal manera, ¿verdad?, que esta experiencia tan profunda de sufrimiento me lleva a pensar. Y Job no fue algo diferente. Fíjense hasta dónde llegó Job en su reflexión. Él dice: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció, ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Versículos 3 y 4 del capítulo 3 de Job. Miren el 10 y el 11. Pues no cerró el vientre de mi madre, ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecía el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Un patriarca, un hombre pudiente, un hombre con prestigio, ¿verdad?, llega a pensar de esa forma. ¿Por qué no morí? El sufrimiento te lleva a un cuestionamiento, a una reflexión. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se le da vida a los amargados? Eso está en el capítulo 3, versículos 20 y 23. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Son pensamientos propios, cuestionamientos, ¿verdad?, que hace el corazón de Job y que están revelados. Fíjense que lo interesante, ¿verdad?, como descarnadamente y ante esta realidad él cuestiona a Dios. Si hubiese, ¿verdad?, una manipulación de Dios, Dios no habría permitido que esto quedase revelado. Es más, habría habido juicio. ¿Cómo se te ocurre cuestionarme? Yo soy Dios y yo quiero que tú sufras. Así que sufre.
Eso no es Dios. La típica pregunta que hacen los que no conocen la Biblia: ¿por qué se muestra un Dios tan cruel? Lo que hay detrás de esto, ¿verdad? El propósito de Dios es mostrar su carácter. Yo lo he dicho muchas veces a mí aquí mismo. Yo no puedo establecer una relación, ¿verdad?, íntima, profunda, de amor, de entrega con alguien si yo no le revelo efectivamente quién soy yo. Si yo toda mi vida me relaciono con él, que Dios te bendiga, y con la sonrisita, ¿no? Y cuando se va, doy la vuelta a la espalda y lo pelo por atrás. ¿Te fijaste, este compadre? Sí, es tan desagradable. Sí, hola, ¿cómo estás? La revelación de Dios, su palabra, nos muestra su carácter. Por eso que estos versículos muestran definitivamente el cuestionamiento del hombre, porque en esa realidad, ¿verdad?, también el hombre encuentra a Dios, porque no quiere autómatas, no quiere robots, no quiere estos monigotes que se lo colocan una moneda de 100, ¿verdad?, para que levanta las manos, ora. No, en mi vida tengo una relación con Dios. Yo sé que Él me conoce. Lo que dice Dios de Job: ¿te has dado cuenta de mi siervo? ¿Cómo Él me sirve? ¿Cómo Él me adora? La opinión de Dios sobre Job. Pero esto me lleva a pensar definitivamente. Fíjense, tanto es así que hay un escritor, ¿verdad? Me parece que es en otra. Que es C.S. Lewis. El dolor es el altavoz que usa Dios para despertar a un mundo sordo. Pero está ese sentido de hacernos pensar. Fíjense la reflexión de Job en el capítulo 2. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Entonces, con una reflexión como esa, se nos cae Dios. ¿Y por qué se nos cae Dios? Porque Dios solo quiere lo bueno. Y Dios nos da lo bueno. Entonces, ¿por qué Job se atreve a hacer ese comentario? Si Dios es bueno. Yo no lo voy a contestar hoy día, Lo voy a invitar a la Academia Bíblica para que después de 20 años usted descubra y vea si está de acuerdo o no con Job. Lo que está planteando Job, ¿verdad?, es una realidad de Dios que va más allá, ¿verdad?, de lo que él cree o lo que le gustaría que Dios fuera. Porque, como decía hace un momento, a veces nosotros construimos a este Dios como nos gustaría que Él fuera, ¿no? Que aceptara, por ejemplo, el que somos trabajólicos. Yo lo he dicho otras veces, hay ciertas cosas que nosotros miramos, ¿verdad?, y de alguna forma nos escandaliza como pecado, pero hay otras que las aceptamos. Es como que este Dios, ¿verdad?, nos dice que debemos reprochar y reprender estas actitudes pecaminosas. Pero en estas otras actitudes parece que este Dios las acepta. Entonces yo me voy en contra, ¿verdad?, de todo el tema esto de la ley de género, de la ley de aborto, ¿verdad?, y porque eso es pecado y Dios lo rechaza. Pero acepto esto otro, ¿verdad?, la infidelidad o el de alguna forma trabajar 8, 10, 20, 30 horas, en fin, porque el Dios acepta esto. Aquí hay un desafío definitivamente. ¿Y qué permite que Job llegue a este pensamiento? El sufrimiento. Hoy día hay un sistema que no quiere que pensemos. Hay una estandarización de hábitos, de costumbres. Hay toda una realidad, ¿verdad? Si ustedes leen algún libro de sociología, ¿verdad?, algunas críticas respecto a todo este movimiento que se está viviendo en el mundo, ¿no? Todos estos movimientos que de alguna forma han estandarizado comportamientos, pensamientos, conductas, consumos, hábitos, gustos, preferencias, pero que no nos permitan pensar. Hoy día esta imagen, ¿verdad?, y todo este estímulo sensorial, ¿verdad?,
Incluso hay críticas en lo que se refiere a lo pedagógico para los niños, ¿verdad? Esta ausencia de la reflexión, del pensar. No os conforméis a este siglo, tiene que ver precisamente con la advertencia, ¿verdad?, de Pablo, para que no dejemos de pensar, para que no nos domestiquen, para que no nos domen, para que no perdamos la capacidad de asombro, para que no perdamos, ¿verdad?, la reflexión, para que no encontremos bueno lo malo y lo malo bueno. Porque esa fue la crítica que hace Isaías a Israel. A ustedes lo malo lo encuentran bueno y a lo bueno lo encuentran malo. No reflexionan. Y esto es tan evidente, ¿verdad? Porque hoy día aceptamos cosas como naturales, normales, cosas que antes las rechazábamos o nos escandalizábamos. En todo orden de cosas, ¿eh? En todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Pero lo que hace el sufrimiento es detenernos para hacernos pensar. Y ese acto ya es algo positivo. Piensa, reflexiona, cuestiona, pregúntate. Si estás en una crisis hoy día, ¿verdad? Aprovecha esa crisis, entre comillas, para reflexionar cómo estás reaccionando. Porque el problema no es que no vivamos la crisis, sino que el desafío es cómo vivimos la crisis. El rey David en el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él plantea la crisis y la tragedia como algo inherente a la vida humana. El desafío es cómo la vamos a vivir, cómo estás viviendo tu crisis. O cómo decides vivir tu sufrimiento, cómo decides vivir tu angustia. Lo que estamos hoy día escuchando, leyendo, reflexionando, ¿verdad? Es el diseño de Dios para esta experiencia de vida que es parte de la vida. El solo hecho de vivir me implica definitivamente sufrimiento. ¿Acaso no es lo que experimenta el bebé cuando lo sacan de la matriz de la mamá? ¡Pah! ¿No? En el potito. Perdón. En las nalgas. Sufrimiento. Por consiguiente, ¿verdad? El tema es cómo decidimos vivir. Y lo que hace el sufrimiento es que nos lleva a reflexionar. Y es evidente que por esa razón nos acerca a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios. Y cuando hablo de Dios, quiero ser bien amplio. Nos acerca, ¿verdad?, a ese, y perdonen que lo diga de esta manera, ¿no?, a ese algo o alguien que es superior a mí, pero que de alguna forma me ayuda a responder, ¿verdad?, en esta asfixia y en esta búsqueda, ¿verdad?, las preguntas que no logro responderme. O por último, volcar mi vida. Volcar mi vida. Y en el caso de Job, versículo 8 del capítulo 6. Si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. Fíjense el pensamiento. Minutos antes, maldice el día en que nace. Incluso reprocha a Dios. En otra parte dice, ¿por qué te ensañas conmigo? Y ahora, si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, ¿acaso no eso es lo que hay en nuestro corazón cuando estamos en la crisis? ¿Acaso no es eso lo que hay en nosotros cuando escribimos esa petición de oración? ¿Acaso no es eso lo que hay en nuestro corazón, verdad? Cuando de alguna forma elaboramos, redactamos un WhatsApp. Acercarnos, buscar a Dios. Porque es en esa condición, ¿verdad?, en que entendemos algunas cosas, incluso muchas de ellas a tientas. No, a tientas. Porque mientras no haya un conocimiento bíblico, mientras no haya una experiencia personal con Dios, mientras no haya, ¿verdad?, un deseo de conocer a Dios, todo lo que de Dios sabemos, muchas de esas cosas son a tientas. Lo que otros te han dicho, lo que otros han escrito. Pero el desafío, ¿verdad?, de esta experiencia es que tú conozcas a Dios y que tú te relaciones con Dios y que tú busques a Dios.
Que no te quedes con la experiencia del otro, con el testimonio de la otra, o con la biografía de tal o cual. Porque esta experiencia tiene ese propósito. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él no dice porque me han dicho que tú vas a estar conmigo. Porque Él ha dicho inicialmente, Él es mi pastor. Nada me falta. Él es mi pastor. Es mi Dios. Pablo decía, ¿no? Yo sé en quién he creído. Tú sabes, conoces en quién has creído. Pero ¿has vivido la experiencia con Él? ¿O te han contado de Él? ¿O formas parte de una tradición, de una cultura cristiana? ¿O de una tradición familiar? Acercarme a Dios. Lo que les mostraba hace un momento, ¿no? Cómo ese dolor me lleva a escuchar, a poner oídos. Porque Dios quiso hablarme de otra manera muchas veces. Y nosotros no escuchamos porque estábamos en otra. Fíjense la experiencia de Job. Este versículo lo conocemos, ¿no? Y es una bendición. Fíjense, aparece la experiencia personal de Job. De oídas había oído hablar de ti. Sí, escuché al pastor Andrés en la academia. El semestre pasado tuve en clase con el hermano Víctor Hugo, un 7. Aprendí. Ahora sé mucho más. Hace 4 o 5 años que estoy asistiendo, ¿verdad? Pero tú has tenido esa experiencia de conocer a Dios. Porque fíjense lo que expresa Job. Había oído hablar de ti. Increíble, porque si uno liga eso con lo que se nos relata en el capítulo 1, como un hombre piadoso que oraba, que ofrecía sacrificio por sus hijos, interesante, porque uno podría decir, bueno, con eso era suficiente. Incluso la opinión que Dios tenía de él era muy buena. ¿Has visto a mi siervo?, le dijo a Satanás. Sin embargo, aparece esto otro. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Este tema no es fácil, hermanos. Por eso que le pedimos al Señor en la oración inicial que nos ayudara con respeto a hablar sobre esto. Porque yo no quiero teorizar. No sé si usted ha tenido un dolor profundo en su vida, tan intenso, ¿verdad?, que haya hecho tambalear su existencia. No sé, tal vez más de alguien acá. No sé si en este minuto alguien lo está viviendo. Pero la conclusión de Job me lleva a pensar, ¿qué habrá querido decir? Ahora te veo. Dice, con mis propios ojos. Ya no es que haya oído hablar de ti, sino que te revelaste a mí. Ahora es mi experiencia contigo. Conozco más de ti por lo que he sufrido y por lo que he vivido. Por tanto, dice, incluso fíjense, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Y finalmente, queridos, el sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Este título, ¿verdad?, que se ve súper académico, ¿no es cierto? Propósito. Súper teórico. No es, ¿verdad?, una ironía, y lo planteo de esta manera,
Porque estar en medio de ese pozo de desesperación y entender que estoy sufriendo eso, ¿verdad? Porque hay un propósito, yo sé que es complejo, es difícil. Pero les quiero plantear, ¿verdad?, lo que nos enseña la propia Escritura respecto al sufrimiento y que lo vivió Jesucristo. En efecto, Hebreos 2:10, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, Jesucristo. Propósito. No estamos en presencia de una experiencia, ¿verdad?, de un grupo de personas que se autoflagelan. Estoy sufriendo. Qué bueno. Fíjate que yo lo estoy pasando súper bien y quisiera sufrir. No, porque me siento mal delante de Dios. No es eso. No es esta conducta, ¿verdad?, de autoflagelación. Ojo, porque hay corrientes espirituales, ¿verdad?, doctrinas que plantean esto, y hay algunos incluso en otros países que se autocastigan y se golpean. No estamos en presencia de eso, sino que estamos en presencia, ¿verdad?, del desafío que significa, ¿verdad?, en una cultura que niega a Dios y que usa precisamente etapas dolorosas de nuestra vida como argumento, ¿verdad?, para desanimarnos y para hacernos creer que Dios no existe o que Dios no está interesado en nosotros, podamos comprender por la palabra y no porque me dijeron o no porque lo siento. Ojo, aquí no estamos en presencia de lo que yo siento, sino que estoy en presencia de lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, el llamado no es a sentir a Dios en tu problema. No es un llamado a sentir a Dios en tu crisis, es un llamado a creer que Dios está en tu crisis, porque la Biblia lo dice. Y en ese contexto, ¿verdad?, si entendemos eso y hemos seguido el hilo, ¿verdad?, de esta reflexión, van a concordar conmigo en que hay un propósito de Dios. Tanto es así que el propio Señor Jesucristo está en esa dimensión. Perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esa expresión, perfeccionará mediante el sufrimiento, evidencia, ¿verdad?, un proceso. Esto está en el capítulo 2, en el capítulo 5, ¿verdad? Dice, a pesar de que fue hijo, por lo que padeció, aprendió. Fíjense que son dos términos que me reflejan, ¿verdad?, un proceso, una purificación, un propósito. No está el sufrir por el sufrir. Y esto lo quiero recalcar, ¿verdad?, porque precisamente, de alguna manera, me permite contrastar algunas teologías, como por ejemplo la prosperidad, que niegan absolutamente todo esto. El propio Pablo, ¿verdad?, en 2 Corintios, él plantea, 3 veces le rogué a Dios que me quitara este aguijón, que era una enfermedad que él tenía. Pero Dios me dijo, bástate de mi gracia. ¿Y qué más le dijo? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuándo somos débiles? ¿Y cuándo somos frágiles? Cuando estamos de estómago en el suelo y clamamos, Señor, ayúdame, nunca más, te prometo que... Es en esa condición. Porque tiene un proceso de purificación. El desafío no es eso. El desafío, ¿verdad?, es mantener esa conducta. Por eso que Pablo decía, me gozo en mis debilidades. Fíjense la expresión de Pablo, me gozo en mis debilidades. Incluso él utiliza algunas, si ustedes me permiten, ahí en el capítulo 12, ¿no?, de 2 Corintios. En el versículo 10 de 2 Corintios 12 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo. No es que él, ¿verdad?, se ría porque tiene hambre, porque lo están matando, porque lo están azotando. No está diciendo eso.
sino que él está entendiendo por lo que Dios mismo le ha dicho, y está en el versículo 9, ¿no?, de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de él. Y él dice, ¿no?, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, ¿verdad?, en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de confusión, cuando pareciera, ¿verdad?, que no hay respuesta, cuando el aire falta, cuando hay confusión, ¿verdad?, lo que la Biblia me enseña, la experiencia que vivió Pablo, la experiencia que vivió Jesucristo, es que Dios está haciendo algo. Hay un propósito, no estás solo, no estás sola. Lo que sucede es que el dolor es tan grande que no lo podemos ver. Ojo, no lo podemos sentir. Por eso decía hace un momento que no es un llamado a sentir, sino a creer. A creer. Porque el dolor duele, el sufrimiento duele, hay lágrimas, hay culpas, hay remordimientos. Por supuesto que sí. Usted lea los salmos del rey David y se va a encontrar con expresiones tremendamente quebrantadoras del propio rey David. Si usted lee el Salmo 55, por ejemplo, si usted me permite, por favor, Salmo 55, hay una expresión que me gusta más en la versión NBI, ¿no? Pero en la Reina Valera, Salmo 55, versículos 4, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Versículo 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Terror, dolor, angustia, soledad, confusión, son expresiones, ¿verdad?, humanas que son propias de la propia configuración, ¿verdad?, de Dios que nos creó. Esta no es una negación a eso, queridos, por favor, no me malinterpreten, no es una negación a eso. Vimos el cuestionamiento absoluto, ¿verdad?, de Job hace un momento. El propio Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, dijo, Señor, si se puede evitar esto, pero por sobre mi dolor que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces estamos en presencia de un Dios de misericordia que entiende tu dolor, que entiende tu angustia, que entiende tu sufrimiento. Pero lo que Él está diciendo, en esa dimensión y en esa experiencia, yo también estoy contigo. Aunque no me veas, estoy contigo. Solo te animo a que no claudiques. Cree, cree. Esa es la diferencia. Y decido enfrentar esta etapa de mi vida con una actitud diferente. Porque Dios está conmigo. Esa fue su promesa. He aquí yo estaré contigo donde quiera que fueras. Dios a Josué, Jesús a sus discípulos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. Tengamos un momento de oración. Solo por gracia.